es un comportamiento que se enfoca hacia lo terrenal o hacia lo animal o hacia lo diabólico, ¿sí? Hay personas con enfoques, sin embargo, en el actuar podemos mirar hacia dónde está decidiendo y se está enfocando. Hay personas que solo están enfocados en las cosas terrenales, ¿no? ¿Qué podríamos hablar? Hacer plata, lo que la sociedad indica, y hay personas que son muy dadas, que inclusive hacen cosas que no tienen, dicen, no, no me gusta hacerlo, pero lo hago para mantenerme siendo parte de ese grupo social. Entonces, están procurando tomar decisiones que le permitan permanecer allí o ganar, ¿sí? Etcétera. Pero también hay personas que están enfocadas en darse gusto en todo, ¿no? O darse gusto no en todo, sino en lo que su apetito, su carne quiere. Entonces, por eso vemos personas tomando decisiones, generando ideas para darse gusto en su carne, en su cuerpo. Y esto habla de la sabiduría animal, ¿sí? Por eso hay personas que están cada día con astucia tratando de conquistar mujeres, de traicionar a su esposa, y están metidos en todo esto, en beber, en todo lo que su cuerpo, su carne desea. Pero está la otra manera de vivir, que es esa manera de vivir influenciado por Satanás, que van contrario totalmente a Dios. Hoy está muy de moda el cuento de que los muchachos hoy son ateos. ¿Ha escuchado eso o lo ha notado? Muchos muchachos hoy que son ateos. Y uno les pregunta, ¿por qué es ateo? No sé, tengo unas dudas con respecto a Dios. Y como dice el filósofo fulano de tal, o sea, le cree más el filósofo fulano de tal que niega la existencia de Dios que al uso de la razón y a la misma palabra de Dios. Diga conmigo, sabiduría diabólica. Y están inclusive generando ideas y a ver cómo pueden contrarrestar la verdad de Dios. Pero dice que hay otra sabiduría que es la que proviene de lo alto. Creo que es el versículo 16, 17. Porque ahorita vamos a leer esto. Dice, pero la sabiduría que es, ¿de dónde? De lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Ni hipocresía. Quiero que lo leamos hoy en la versión Dios habla hoy. Les pido que pongamos esos mismos textos. Entonces, entendiendo esto, también sabemos que nosotros podemos identificar las sabidurías que hay, incluyendo la de Dios, en qué nivel de sabiduría o en qué tipo de sabiduría estamos viviendo a través de la manera de vivir, perdónenme la redundancia. O sea, cuando identificamos cada una de estas sabidurías, también podemos nosotros identificar qué sabiduría está gobernando nuestra vida a través de nuestra manera de vivir. Interesante, ¿cierto? Porque aquí no se trata de lo que el pastor señale y digamos que no, es que me está hablando a mí, me está diciendo, el pastor me está juzgando, porque a veces dicen nos están juzgando, ¿sí? Sino que hoy es usted mismo con Dios que permite tener claridad bajo qué sabiduría está influenciado usted. Miremos el versículo 13, ahí mismo de la versión Dios habla hoy, léalo con atención, por favor. Ok, ahora lo leo. Dice, si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta,
con la humildad que su sabiduría da. Pero el versículo 13 está hablando lo que dice el versículo 17, ¿verdad? De la sabiduría que procede de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios. Quiere decir que también si no tiene esa buena conducta, no está siendo sabio conforme a Dios. El versículo 14, por favor, pongámoslo. Dice, si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Si usted está tomando apuntes, aquí hay unas cualidades, o no, cualidades no, unas características que son más bien defectos, ¿sí? Con respecto a la sabiduría que no es de Dios, que no corresponde, ¿sí? Y dice, envidia que les amarga el corazón. Meditaba un poco al respecto sobre este tema. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se siente que es envidioso? No le voy a pedir que levante la mano, pero seguro, ¿usted se siente una persona envidiosa? Bueno, ahora sí voy a pedir que levanten la mano. ¿Quiénes de los de aquí se sienten que no son envidiosos? Y usted puede decir, no, yo no soy envidioso. Gracias por hacer el ejercicio conmigo. Y los que no levantaron la mano, pues qué chévere que no la hayan levantado. Porque hay una, sin embargo, me hacía la pregunta, yo mismo. Yo mismo me hacía hoy preparando esta charla, me hacía una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué tengo las metas que tengo? No sé si me hago entender. ¿Por qué usted tiene las metas que tiene? ¿Por qué se propuso alcanzar lo que se propuso alcanzar? ¿Qué lo motivó a lograr aquello por lo que está trabajando tanto y le ha metido tantas ganas y por lo que se angustia cuando no lo puede lograr? Es más, ¿por qué se angustia o por qué nos angustiamos a veces cuando no podemos lograr aquellas metas que nos propusimos? ¿No será por envidia? A veces le miramos, por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Por qué están tan llenos los gimnasios? ¿Porque hay una conciencia de salud o porque hay envidia? ¿Sí? Porque hay el deseo de tener el cuerpo que tiene ese caballero y verse musculoso y fuerte y simpático como el pastor. Analícenlo, por favor. No se trata de fanatismo, se trata de cuál es la motivación, porque la envidia, mire que estudiando esto, me daba cuenta que la envidia tiene un hilo muy delgado que se pasa entre el deseo y la envidia. Ténganlo en cuenta. ¿Qué le ha motivado de verdad? Es que estamos trabajando tan fuertemente. Hay veces que tenemos un buen carro, no se vara, nos lleva a todas partes. Ese está económico para el combustible. No necesitamos otro. No lo necesitamos mejor, pero lo queremos mejor, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿por qué lo quiere mejor? El celular, el carro, la moto, ¿sí? Yo siempre me he preguntado eso.
No estoy criticando a nadie, solamente estamos entrando en apreciar la vida desde el punto de vista con sabiduría. No sea que nosotros estemos viviendo todas las cosas y amargándonos por alcanzar ciertas metas, amargados porque no las alcanzamos, pero la razón por la que nos hemos propuesto todo esto es envidia. Yo me he puesto a mirar mi celular. Es un Honor Magic 5, me valió 700,000 pesos. No se parece en nada al celular que tiene Catalina, mi hija, que le valió como 5 millones. Y me pongo a mirar ese celular y digo, yo no conozco, por ahí lo cogen mi hijo y mis hijos y miran y dice, tiene tantísimas funciones, papá, y esto ni siquiera las ha abierto por primera vez. Y hace unos días, oiga, pero ¿qué se sentirá comprarse uno un iPhone 16? ¿Ah, 17? Ya estoy atrasado hasta en el conocimiento del tema. ¿Sí? Y hay personas, escúchenme bien porque esto es muy importante. Es muy importante, Dios me habló por eso. Dios me habló a través de esta lección. Porque hay personas amargadas por alcanzar cosas sin que las necesiten. ¿Qué nos motiva? De verdad, mi hermano querido, no quiere decir que vivamos una vida pues olvidada de las cosas, sin ningún sentido y sin propósitos, pero es importante tener en cuenta qué es lo que nos está motivando a hacer aquello por lo cual nos estamos esforzando y que en muchos casos hasta nos estamos amargando. Un día alguien me dijo, ay, Dios mío, pastor, usted no le preocupa que no tiene casa para sus hijos. Yo no tenía casa, pagaba arriendo. Una casa, iban a crecer esos muchachos y nunca ha tenido una casa. Y yo me quedé pensando en mi simpleza de vida y yo dije, no, yo no necesito unas escrituras a mi nombre. Yo necesito es un lugar donde vivir y Dios siempre me ha provisto. Analícenlo. Porque de todo lo que tengamos, nada nos vamos a llevar. Igual, ¿saben? Los que no tienen casa no están sufriendo porque están subiendo los impuestos. Haga un análisis. Porque está hablando de la sabiduría y sabe que está diciendo que de la sabiduría procede, o sea, de la envidia procede la amargura en el corazón, de la envidia. Y está hablando y está diciendo que la persona que no tiene y que no está viviendo conforme a la sabiduría de Dios, esa persona es un envidioso. Muchas veces. Y su envidia lo lleva a la amargura. Sabe que la palabra del Señor dice que teniendo sustento y abrigo estén contentos. ¿Alguno no tuvo para desayunar hoy? Seguro. Si alguno de los que están aquí no tuvo para desayunar hoy, yo le voy a comprar un mercado para este mes en el nombre del Señor, lo digo y lo prometo. Que no haya tenido para desayunar. A veces comemos y cuando vamos a salir nos echamos un bananito. ¿A cuánto les pasa así? ¿Cierto? Y a veces decimos, y estamos preocupados por mañana, pero frente a una presita de pollo. Y mire que está hablando, y estas son características o la conducta, o hablemoslo más bien para entenderlo mejor, la conducta de la persona que no tiene la sabiduría de Dios, vive motivado por quién sabe qué cosas. Y hay que revisar nuestro corazón, no sea que seamos unos envidiosos.
Y entonces, ay, el chino ese con el que estudié, mire esa camioneta que tiene. Pero yo sé que algún día la voy a tener. En el nombre de Jesús, declaro, decreto que esa camioneta también yo la voy a tener. Amén. Porque, y algunos se vuelven mega contra los envidiosos, requete envidiosos, pero se vuelven muy espirituales. ¿Sí? Señor, si ese impío tiene esas cosas, ¿por qué yo no? ¿No ha escuchado por ahí a un Maldonado decir eso? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Y dónde están mis carros? Eso es una predicación de envidia, una cosa bárbara. Y no, y no necesita un carro. No sale de la casa, sale y no le gusta ni salir, va el de uno lo tiene ahí a una cuadra, la droguería todo está rodeado y es un problema para que la esposa le diga, venga, salgamos a dar una vueltica, pero quiere un carro finísimo. Me he preguntado yo, por ejemplo, ¿cuál es la motivación? Hace unos días un amigo compró, y no lo estoy criticando, y si él me escucha, me sabrá entender, pero se compró una moto con un motor 1000, un motor 1000. Y yo me preguntaba, y lo peor aún, eso solo cabe él en esa moto. Yo tenía una moto 100 cuando estaba recién casado, ahí tengo fotos, que era cilindraje 100 y cabíamos 5 en esa moto. Bueno, no hacían comparendos. Y aparte de eso, algún día andábamos con mi esposa, los 3 niños, yo llevaba a Michael aquí adelante, Miguel Ángel en la mitad y mi esposa a Catalina alzada y las bolsas de mercado en el manurio. Y aparte de eso, habíamos salido de una fiesta de niños y llevaba colgada como 7 bombas atrás y adelante y eso. Íbamos por el centro y le digo yo a mi esposa, ¿por qué será que todo el mundo se queda viéndonos? Bueno. Pero eso era una vez en cuando, pero la moto siempre me llevó a mi trabajo, siempre me trajo. Estuve con ella hasta el día en que Dios me dio otra moto y después Dios me dio un carro. Pero he pensado y meditando en esta palabra, pensaba, ¿cuáles son mis deseos, mis sueños, mis aspiraciones? ¿Y cuál es la razón? Porque no sea que estemos viviendo en amargura por proponernos alcanzar cosas que no necesitamos para demostrarle a gente cosas que no les importa, como dicen por ahí. Pero no es otra razón que la envidia de algo que vimos y queremos tener. Y no es sabio vivir de esa manera. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano a los padres en el nombre del Señor. Gracias a los padres. Dios les bendiga. Cuando dije padres, dije madres también, ¿no? Porque aquí no voy a decir ellos, ellas y ellas y todas esas cosas, todo eso es diabólico. Pero esto, sabe, mis amados hermanos, hay padres que están entrando en un nivel de amargura, no pueden disfrutar de sus hijos porque están pagando la cuota de la casa, del carro. Pregunto, ¿por qué? Trabajan y no tienen tiempo porque están comprometidos en el alcance y el crecimiento, y pareciera que fuera sabio muchas veces el decir, tenemos que avanzar. Claro, hay que avanzar. El Señor habló y el Señor es un Dios de crecimiento y de ascensos, lo dice la palabra, pero no está hablando bajo cualquier circunstancia, porque usted no puede estar ascendiendo económicamente y descendiendo familiarmente. Muchos hijos, muchísimos. Yo he charlado con hijos, muchos hijos, ya hombres o muchachos, dicen, no, pues yo veo a mi papá por allá de vez en cuando porque nunca tiene tiempo, es trabajo. Y es importante revisar. Es importante revisar, porque a veces miramos para atrás y decimos, oh, yo no tenía nada, ahorita tengo mucho y estamos trabajando fuertemente para alcanzar. ¿Y para qué?
Usted no puede dormir más que en una cama. Usted no puede vivir más que en una casa. ¿O no es así? Escúchenme. Revisen en el nombre del Señor que sus metas, por lo cual se está esforzando tanto, no sea motivado por la envidia de lo que alguien tuvo que usted también quiere tener. Y si esas cosas les está amargando la vida, si lo que usted se propuso alcanzar le está amargando la vida, mi hermano querido, déjelas. En el nombre del Señor. Habla otra cosa con respecto a la sabiduría que no es de Dios y dice, y hacen las cosas por rivalidad. ¿Por qué? Por rivalidad. Esa es otra cosa que se parece a lo anterior, la envidia. Debe tener un tinte de envidia, sin embargo, hay mucho que se hace por rivalidad. ¿Sí? Inclusive, yo no entiendo. Espero que no meter en líos aquí a ningún papá con sus hijos. Pero, ¿cuántos papás les hemos dicho a nuestros hijos, usted tiene que ser el mejor de la clase? Pregunta, ¿y por qué tiene que ser el mejor? Y entonces usted le dijo a su hijo y le dice y le recalca que tiene que ser el mejor. Y el niño se esfuerza. ¿Por qué se esfuerza? ¿Por él mismo o porque tiene que competir con todos los demás y tiene que superarlos? Lea el texto. Porque esa es otra cosa que aunque se parece a la envidia, pero la palabra rivalidad es estar compitiendo directamente con alguien con sus capacidades, a superar a esa persona. Superar. Escúcheme bien. No tenemos por qué superar a nadie. Analícelo en el nombre del Señor. Ser mejor que otros. Sabe que se ha vuelto un asunto de conferencias, muchas conferencias, del fracaso a la excelencia. Yo no digo que eso esté mal, ¿sí? Pero cuando se habla del fracaso a la excelencia, se está hablando para qué se quiere tanta excelencia. Hoy yo pienso como un abuelito, porque soy abuelito. No sé qué opina usted. Sin embargo, le decía yo a Michael que Dios le dé mucha sabiduría para criar a Noah. Que el Señor le dé sabiduría. Para que Noah ame la vida y disfrute la vida. Porque muchas veces nosotros como padres, no sé motivado por qué o por quién estamos promoviendo eso. Y nuestros hijos tienen que ser los mejores. ¿Para qué? No te liberas. Y entonces entramos en una rivalidad. Claro, hay que enseñarle a nuestros hijos que se esfuercen, que hagan las cosas bien, que ser excelente es bonito y que debemos dar de nosotros en las cosas, hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Pero sin entrar en un ámbito de rivalidad y de competencia con todos los demás. Yo lo miraba, el querer sobresalir muchas veces se hace por rivalidad y por envidia. Analícenlo en el nombre del Señor. Y sigue diciendo el texto, entonces, y hacen cosas por rivalidad,
entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Hay algo que pasó. Un día yo fui a Pasca y fui a una casa muy humilde económicamente, muy pobre, ¿sí? Pero entré a esa casa, no tenía piso de cemento, sino piso de tierra y era en teja de zinc. Y fui a esa casa y me sentí también, todo era tan limpio. Todo era limpio. Y llegué, no era limpio porque llegaba yo, sino que llegué sin avisar. Y todo tan aseado, unas florecitas bonitas, una mesa con unas florecitas, y todo se veía con tanto cariño, tanto amor. Y llegó mi amigo, yo lo estuve esperando, yo analicé todo, y llegó mi amigo y entró y me saludó. Yo estaba muy joven en ese entonces, por ahí unos 20, 25 años, por ahí en ese tiempo, en esa edad. Y entró y me saludó y todo contento, bienvenido a mi casa. Y todo contento. Y preparando esta charla, analizaba y yo decía, él no estaba compitiendo con nadie. Él estaba agradecido con Dios porque le había dado un techo. Y de acuerdo a las capacidades lo estaba disfrutando a plenitud con su señora. Nada estaba haciendo por rivalidad, por envidia, no estaba compitiendo con nada. Estaba viviendo en su casa y disfrutando de ella. Y cuando llegué, no tuvo ni esto de pena o vergüenza, ¿no? Contento. Y me sentí yo muy agradado allí. Me dio buen almuerzo. Por lo tanto, note que el que está alcanzando cosas por rivalidad o por envidia, nunca tendrá de qué enorgullecerse porque siempre estará mirando que otro tiene más y él no alcanza. ¿Ahora sí puede entender el texto? Y dice, y están faltando constantemente a la verdad. Y sabe, esta es otra razón por la que muchas veces le faltan a la verdad. Cuando habla de faltarle a la verdad, es muchas cosas a veces se están haciendo, se están dejando cosas, por ejemplo, la fe, se niega la fe por alcanzar sus metas. Se miente constantemente, se aleja de Dios, ¿sí? Por estar comprometido con aquellas cosas que no son sabias. El versículo 16 sigue dando un recuento y dice, donde hay envidias y qué más, y rivalidades. Note que el 16 está recogiendo lo que decía el versículo 14, lo explica, pero dice, también hay desorden y toda clase de maldad. Oiga, esto es interesante, ¿no? Donde la vida está enfocada de esa manera, allí se vuelve un desorden. Y esto es muy importante pensarlo. A veces pensamos que el desorden es porque usted dejó la cama extendida esta mañana y los zapatos en el lugar equivocado y las medias tampoco las guardó y pensamos que eso es desorden solamente. Pero lo que está hablando aquí es que no hay orden en su vida. A propósito, ¿cómo están las prioridades en su vida? ¿Sabe que esta falta de sabiduría de Dios lleva a que se tenga en desorden las prioridades? En desorden a veces la posición en el matrimonio, ¿cómo lo llamamos? El rol, los roles en el matrimonio. Entonces están los roles trocados. Espiritualmente,
Sabe que es muy fácil decir, Dios es lo primero para mí, pero no tengo tiempo para Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué una persona no puede tener tiempo para Dios? De verdad, de corazón se lo digo y no porque soy pastor. Porque aquí está mi suegra, aquí está mi esposa, está mi hermano. El día que entregué mi vida a Cristo, yo tenía 3 hijos. No, tenía 2 y Cata iban a nacer. Pero ya tenía 3 hijos, compromisos, tenía deudas, pagaba arriendo. Pero desde el día en que entregué mi vida a Cristo, siempre asistí a la iglesia. Iba a los ayunos, iba a las vigilias. Yo no era pastor, era un miembro de iglesia como usted, un asistente como usted. Comencé a servirle a Dios y cuando pasaron los días, los meses, comencé a ser parte del grupo de jóvenes de la iglesia y le servía a Dios, pagaba mi arriendo, cumplía. Dios nunca me faltó, pero Dios fue primero siempre. Yo soy pastor hace 14 años y mi hijo mayor tiene 28. Y ellos saben que antes de ser pastor siempre fue la iglesia, siempre fue las cosas de Dios, siempre fueron los consejos, fue la palabra de Dios, prioridad, los principios para nuestra vida y para nuestra familia. Esta semana pasada hablaba con algunos líderes de la iglesia y les decía, ¿por qué algunas personas dicen, pastor, ya no puedo servir en lo que estoy sirviendo porque se me presentó una oportunidad y ya no me queda tiempo? ¿Sabe? Yo les decía a ellos, vengo de México y en México hay unas oportunidades para mí impresionantes. Yo soy comerciante y vi las oportunidades, pero mi vida no es un desorden. Porque así como yo puedo coger y decir, Dios los bendiga hermanos, ahí está el pastor Saúl, levante la mano pastor Saúl. De ahora en adelante el pastor Saúl va a estar a cargo de la congregación. Yo me voy porque se me presentó una oportunidad. ¿Qué opinan ustedes? O sea, las cosas de Dios, el orden de Dios, el compromiso con el Señor, servir al Señor, todas estas cosas impiden las oportunidades para algunos. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando nuestras metas no van conforme a Dios. Diga conmigo, sabiduría. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios. ¿Le gusta servirle al Señor? Ya bajó un poquito. ¿Le está sirviendo al Señor? Voy a aclarar algo. El hecho de que usted esté aquí en la iglesia hoy, eso no le sirve al Señor. Si usted ora, si usted ayuna, si usted canta, si usted vigila, si usted viene a la iglesia, eso no le sirve al Señor de nada, eso le sirve a usted. Hay personas que dicen, yo llevo 30 años sirviéndole al Señor. Y nos preguntamos, ¿lleva 30 años sirviéndole al Señor o sirviéndose del Señor? Porque el día que entregó su vida a Cristo, el Señor le regaló su salvación. Cuando usted ora, el Señor le responde. Cuando usted adora al Señor, el Señor le da paz. ¿Cuántos sienten paz cuando adora al Señor? Yo soy de los que a veces llego y estoy así como en el día con mis compromisos seculares y a veces llego y me subo al carro y pongo música cristiana y es como si me tomara un vaso de agua. ¿Le ha pasado a usted? Todo esto nos sirve a nosotros. Por lo tanto, cuando usted le sirve al Señor, tiene que ejercer un ministerio, tiene que hablarle a alguien de Cristo, no tiene que estar siendo beneficiado usted, sino beneficiar al reino de Dios. Ahora sí vuelvo a preguntar, ¿le ha servido usted al Señor? Qué bueno. Y si usted le ha servido al Señor, le está sirviendo al Señor, tenga ese orden. Porque si no tiene tiempo para Dios, ya la vida está en desorden.
Esto es importante tenerlo. Dios nunca jamás, las cosas del Señor, servir al Señor nunca será un limitante para llegar alto. Muy bien, diga conmigo, desorden. Y termina diciendo este texto, y toda clase de maldad. ¿Toda clase de qué? Y meditaba en esto, que es muy difícil agradar al Señor y estar bien con Dios cuando nosotros la vida está desordenada. Cuando la vida no está bien ordenada, regularmente no se acierta al blanco. Escúchenme bien. ¿Qué es pecado o qué es maldad? Lo hablábamos en el ámbito teológico, que pecado es errar al blanco. Eso es pecado en el ámbito de la vida espiritual. O sea, el propósito del cristiano es siempre dar en el blanco, que es Cristo, o sea, imitar a Cristo. Yo he usado muchísimo en las escuelas de discipulado la frase, ¿qué haría el Señor? ¿Sí? Pastor, ¿qué debo hacer al respecto con esto? ¿Qué haría el Señor? Es dar al blanco. Cuando nosotros damos al blanco, cuando nosotros vivimos agradables al Señor, imitando al Señor, por eso el apóstol Pablo nos dice, sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo soy de Cristo. Otro texto dice, sean imitadores de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros no damos al blanco, cuando hacemos cosas que no las haría el Señor Jesucristo, ya es maldad. Entonces, por favor, noten, recapitulemos un poco cuando está hablando sobre la sabiduría. ¿Qué sabiduría está manejando nuestra vida? Porque la sabiduría que no es de Dios conlleva la envidia. ¿A qué más? A la rivalidad. ¿A qué más? Por favor, devolvámonos al 14, al verso 14. Dice que lleva la envidia, que les amarga el corazón y hace cosas por rivalidad. Entonces nunca tiene de qué enorgullecerse, porque siempre hay personas que van mucho más adelante, y esto lo lleva a que constantemente falte a la verdad. Ahora pase al 16. Y vuelvo y le explica, y donde hay envidias y rivalidades, allí también esa persona vive en desorden. Si usted, escúcheme bien, si usted por alcanzar sus metas abandona el orden del llamado de Dios, probablemente va a estar muy consumido en la maldad. Fácilmente va a pecar. No conozco una persona que sea inconstante espiritualmente y que se mantenga en rectitud espiritual. Esto no es para ustedes, porque ustedes están aquí, lo que voy a mencionar, pero para que nunca lo hagan. Pero lo triste de las personas que dejan de congregarse es que después dejarán de orar. Y cuando dejan de orar, de congregarse y de orar, ya llega un momento en que congregarse no les hace falta y pecar tampoco será un problema. Y se peca con una tranquilidad impresionante. ¿Le ha pasado? No me conteste. Pero es importante tener en cuenta esto, porque cuando se vive de esa manera, no se está viviendo con la sabiduría de Dios, sino que está adentrado en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mi hermano querido, las obras de las tinieblas vienen de la sabiduría terrenal y de la carne. Y lamentablemente, cuando estamos viviendo y nos dejamos llevar por ese tipo de sabiduría, estamos pensando que disfrutamos la vida. Muchas personas piensan que disfrutan la vida, ¿sabe? Esto quiero que lo aprenda y nunca lo olvide. Cuando una persona le dice, ¿se volvió evangélico? No, ahora sí va a dejar de disfrutar la vida. ¿Le han dicho? Bueno.
¿Sabe qué sabiduría está hablando? Está hablando la sabiduría terrenal, la animal y la diabólica. Hay personas que piensan que nosotros los cristianos somos amargados, y yo le quiero decir de verdad, el que me conoce aquí bien sabe que yo soy una risa completa. Y yo disfruto la vida, me disfruto mis hijos, disfruto lo que hago, disfruto lo que vivo, vivo a plenitud. Y nunca me levanto, jamás, arrepentido de haber disfrutado y de vivir esa vida. El que le da rienda suelta y que cree que está viviendo a plenitud su vida, muchos se levantan y no quieren mirar a los ojos a la esposa. Muchos se levantan y no pueden ni mirar el sol porque el guayabo es tan tremendo. ¿Sí? Muchos se levantan con un cargo de conciencia porque se gastaron lo de los zapatos de sus hijos. ¿Los conocen? Y esto es satánico. ¿Sabe que el enemigo quiere hacer pensar que disfrutamos la Biblia, o que disfrutamos la vida, viviendo como dice Gálatas? Vayan a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, por favor. Quiero que la lea usted con mucha atención. Y manifiestas, o sea, aquí se pueden ver las acciones o manifestaciones de la obra de la carne. Cuando habla de la ¿qué? Carne. Acuérdese que está hablando de una sabiduría que es humana o animal. Y aquí habla de esa sabiduría que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Escuche bien para que tengamos claridad. Nota que la sabiduría es la que nos lleva a tomar decisiones, ¿cierto? Dijimos que la sabiduría nos lleva a tomar decisiones. Hay personas muy inteligentes con malas decisiones. ¿De acuerdo? Y aquí está hablando y dice que la persona, devuélvete al versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquella persona que toma la decisión de ser un adúltero está bajo la sabiduría animal o de la carne. Fornicación, inmundicia, laxivia, no la vamos a describir, solo la quiero que la leamos. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Note que cada una de esas acciones, devuélvete un poco, cada una de ellas siempre se han hecho porque se tomó la decisión de hacerlas. El idólatra tomó la decisión de serlo y cree que es sabio hacerlo. ¿Sí? El que va donde un brujo para que le amarren la pareja en 24 horas y la tengan allí arrodillado bajo los pies. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha practicado? No me responda. ¿Sí? Antes de toda pelea siempre tenemos la capacidad y la oportunidad de pensar, ¿o no es así? Entonces, ¿qué sabiduría está manejando la vida? Y aquí está hablando que eso le da, el darle rienda suelta a nuestra vida es sabio. Hay que vivir porque vida no es sino una. Ahora, esto que está diciendo Gálatas capítulo 5, terminemos hasta el 21. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero note que todo lo que está diciendo aquí en Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21, tiene una relación total con lo que está diciendo Santiago capítulo 3 que hemos leído, ¿no? Sobre envidias, ¿qué más? Rivalidades, desorden, etcétera, etcétera, que ya lo leímos. Es un complemento y todo esto habla
de sabiduría que no procede de Dios. ¿Está viviendo usted sabiamente? Cuando digo sabiamente, ¿está viviendo con la sabiduría de Dios? ¿Ha determinado usted vivir con la sabiduría de Dios? ¿O qué sabiduría está manejando su vida? Revisemos. En Romanos capítulo 13, vaya allí, versículo 12. ¿Cuántos quieren tener la sabiduría de Dios? ¿De verdad quiere usted disfrutar de la sabiduría de Dios? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puedes tener la sabiduría de Dios y someterla a otra sabiduría diabólica, terrenal y carnal? ¿Cómo hace? Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oiga, note que está hablando, desechemos las obras. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 de Santiago, versículo 13, dice que por las obras conocerán la sabiduría? Por favor, pongamos otra vez Santiago 3:13. Léalo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Ahora devuélvase a Romanos capítulo 13. ¿No te dice que la sabiduría se ve a través de la buena conducta en sus obras? Ahora, Romanos está diciendo, es tiempo de que deseche pues las obras de las tinieblas. ¿Y cómo lo puede hacer? Vístase las armas de la luz. Note que no puede abandonar las obras de las tinieblas sin tomar las armas de la luz. ¿De acuerdo? No puede hacerlo. Hay personas que fracasan en el intento de tratar de cambiar sin tener las armas de la luz. Efesios capítulo 6, versículo 11, y quiero que usted entienda bien esto. Usted fracasará. No puede cambiar de sabiduría y tenerla de Dios si no tiene las armas de la luz. ¿Qué tal si le dice al del lado así, le toca el hombrito y dígale, vístase con las armas de la luz? Y si no tiene a nadie, yo se lo voy a decir, vístase con las armas de la luz. Amén. Efesios capítulo 6, léalo por favor, Efesios 6, 11. Léalo con mucha atención. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístase con la armadura ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Y cuando usted mira todos los textos siguientes, dice, leámoslo, a eso vinimos, ¿cierto? Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigue, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y habla, tomad toda la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, habla de la palabra de Dios, vestido con la coraza de justicia, ¿sí? Y el apresto del evangelio de la paz. Esto es digno de otro tema, pero está hablando de la oración, de la palabra, del conocimiento bíblico, de la fe, del ayuno. Todo esto habla
porque si no es con una vida de búsqueda de la presencia del Señor, nunca podrá estar actuando bajo la sabiduría de Dios. Amén. Ahí lo dice. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por eso, todo esto es un complemento, todos estos textos es un complemento. Escuche bien. Mas el fruto del Espíritu, o sea, una persona que vive con la sabiduría de Dios tiene estos frutos, o este fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Note que la persona que está viviendo en la sabiduría de Dios tiene todas estas cualidades en su vida, todos estos frutos en su vida, muy diferente a la persona que vive sin la sabiduría de Dios. Dice la sabiduría de Dios en el versículo 17 de Santiago, capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, préstele mucha atención, es primeramente ¿qué? Pura. O sea, la persona que vive influenciada o vive dirigida por la sabiduría de Dios, esa persona busca siempre la pureza. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Interesante todo esto. Versículo 18, y termino allí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Hermanos amados, esta es la vida que debemos nosotros procurar. Note que la palabra del Señor dice, por todo y en todo está en paz. Teniendo sustento y abrigo, estad en paz. Y la persona que vive influenciada por la sabiduría del Espíritu Santo y que vive allí tomado de la mano del Señor, esa persona siempre va a buscar hacer todo de manera pura, ser pacífico, ser dócil, hacer el bien y procura la paz. Que el Señor nos bendiga. Porque hay una cuestión que es bien preocupante. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Leámoslo, por favor. Proverbios 14, 30. Léalo con atención. El corazón apacible es vida de la carne. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo explicaría usted? A mí me gusta que leamos la Biblia y la estudiemos. Está diciendo Claudia, si usted tiene paz en el corazón, va a estar saludable. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? O sea, el corazón en paz, eso nos permite vivir más saludable. No es una coincidencia, escúchenme con atención, por favor, no es una coincidencia que el 90% de las enfermedades son producto del estrés. ¿Sí sabían eso?
El 90% de las enfermedades son productos del estrés. Y en la persona que hay un alto nivel de estrés no hay un corazón apacible. Y la pregunta es, ¿por qué no está en paz? Porque le falta sabiduría para vivir. Que el Señor nos dé sabiduría. Mire lo que está diciendo. La siguiente parte del texto dice, mas la envidia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? No sea que usted esté viviendo sus metas, sus sueños sean rivalidad, se provengan de la envidia. Y si esto está viviendo así, si está viviendo de esa manera, en un desespero de vida, mire, revise de qué sabiduría está dirigiendo su vida. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, el corazón apacible es aquel corazón que está lleno de Dios, que puede decir, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy bien enseñado y agradecido con Dios. ¿Sabe? Hacia allí es que debemos apuntar. Pero esa vida solamente la podemos vivir con la sabiduría del Señor. Esa vida y la sabiduría del Señor solo la podemos disfrutar si estamos metidos en búsqueda de su presencia y llenos del Espíritu Santo. Esto no es teórico. Escúchenme. Esto no es teórico. Solamente para que pueda usted sacar de su vida en el nombre del Señor la mala sabiduría, lo que no procede del Señor, necesita las armas del Espíritu Santo y las armas de Dios. Para esto le invito, gracias. Para esto le invito, escúchenme bien, a que cada vez que se abra esta puerta, usted entre por ella buscando del Señor. Cada vez que se abra esa puerta. Cuando se abre esa puerta no es una oportunidad para mí, es una oportunidad para usted. Nosotros somos instrumentos del Señor que nos puso en un ministerio para recordarle, para guiarles, para mostrar a través de la palabra la voluntad del Señor. Y si usted se mete con el Señor y busca de su presencia, se viste de las armas de Dios, podrá estar firmes contra las acechanzas del diablo. Su vida será cambiada. No la cambia un conferencista, no la cambia unas terapias psicológicas, la cambia la presencia del Señor. Cambiará su vida, su hogar. Oremos al Señor. Incline su rostro allí y medite en su vida. Y yo sé que hoy Dios le ha hablado. Y si usted ha visto su incapacidad, su necesidad de Dios, ríndase delante de la presencia del Señor. Doblegue su corazón, doblegue su vida ante el Señor. Hable con Dios ahí usted mismo. Cuéntele al Señor lo que está viviendo y pregúntese por qué lo está viviendo y todo lo que está haciendo. Señor y Dios, te damos gracias. Te adoramos, Señor.